Shalom, un cordial y afectuoso saludo. Les habla su hermano y amigo Carlos Rodríguez de la Asamblea Yahweh en Bogotá, Colombia, en su espacio La Cita de hoy. Y en esta oportunidad leeremos Levítico, Vayikra, capítulo 20, verso 25. Así que ustedes deben separar la bestia limpia de la impura, el ave impura de la limpia. No deben acarrear abominación sobre ustedes por medio de bestia o de ave o de cualquier cosa por la que vive el suelo, que yo les haya separado para que las traten como impuras. Muy bien, este pasaje en particular nos va a estar hablando acerca de lo que se conoce como las leyes dietarias, aquellas leyes que dio Elohim para su pueblo Israel, unas leyes en las cuales nos está indicando qué animales son aptos para el consumo y qué animales no son aptos para el consumo. Esta distinción que se debe hacer, dice que la hizo Elohim mismo, ¿no? Dice, él separó entre unos animales y los otros, y dice para que ustedes traten a aquellos animales como impuros y obviamente estén alejados de ellos en cuanto al consumo. En cuanto a las leyes dietarias, mucho se ha dicho, mucho se ha tratado de explicar el motivo, la razón por la cual se han dado, y se señala generalmente una cuestión de salubridad, ¿no? A lo cual pues yo no pongo ni por un instante en duda en señalar que si nuestro Elohim es el que nos creó, el que nos formó y nos está permitiendo consumir ciertos alimentos, pues obviamente eso va a obedecer a unas cuestiones también que de salud, de bienestar. Pero la verdad sea dicha es que este precepto tiene que ver, esta distinción va a obedecer más en lo ámbito de lo espiritual, o sea, quiere decir que es un ejercicio que uno debe hacer que lo va a llevar a lo espiritual, a una elevación mayor, y tiene una profunda enseñanza para aquellos que atienden la voz de Elohim y guardan sus mandamientos. En cuanto a las leyes dietarias, es realmente el capítulo 11 de este libro de Vayikra, de Levítico, el que señala o da un listado mucho más detallado, unas especificaciones mucho más detalladas en cuanto a qué animales son limpios y por ende aptos para el consumo y cuáles no. Pero nuestro pasaje, el que hemos leído hoy, capítulo 20, verso 25, está enmarcado en una sentencia y una ordenanza mayor. Y esa sentencia y ordenanza mayor es mantener la santidad. Esa santidad con la cual Israel ha sido separado de entre las naciones, y para ello quiero invitarlos a que leamos todo el contexto del pasaje. Leímos una parte, el verso 25, pero ahora vamos a leer todo el contexto. Empieza en Levítico 20, verso 22. Vamos a leer del verso 22 al verso 27. Y se van a dar cuenta allí que hay unos detalles que son muy interesantes. Primero dice, observen fielmente todas mis leyes y todos mis reglamentos para que no los vomite la tierra a la que los llevo para que se establezca. No deben seguir las prácticas de las naciones que estoy expulsando delante de ustedes, porque por haber hecho todas estas cosas es que las aborrecí. ¿A quién? A aquellas naciones que van a ser retiradas de la tierra. Y les dije a ustedes, ustedes poseerán la tierra de ellos, pues yo se la daré para que la posean, una tierra que emana leche y miel. Yo Yahweh soy su Elohim, que los he separado a ustedes de otros pueblos. Presten aquí atención porque está diciendo que Elohim es el que ha separado a Israel ¿de qué? De otros pueblos. Verso 25. Así que ustedes deben separar la bestia limpia de la impura, el ave impura de la limpia. No deben acarrear abominación sobre ustedes por medio de bestia o de ave o de cualquier cosa por la que vive el suelo que yo les haya separado para que ustedes la traten como impuras. Ustedes serán santos para mí, porque yo Yahweh soy santo, y yo los he separado a ustedes de entre otros pueblos para que sean míos. De aquí la constante de la separación, ¿no? Y así como se va a separar unos animales de otros, unos para el consumo y otros que no se pueden consumir, asimismo se está haciendo mucho énfasis en que Elohim nos ha separado a su pueblo de otros pueblos, y lo ha separado para que vivan en una santidad, en una consagración a Él. Verso 27, a un hombre, a una mujer, que sea entre ellos un medio, un espiritista, se les dará muerte, los ejecutarán con piedras, su culpa estará sobre ellos. Además, este es solo verso 27, llama la atención porque uno dice que tiene que ver eso con el contexto. Y tiene también que ver con la contaminación y la pureza. Entonces aquel que come, por ejemplo, un animal inmundo, está contaminado, ha roto las leyes dietarias, pues resulta que una persona que consulte medium, espiritistas, también se está contaminando. Por eso les decía que estas leyes tienen que ver mucho más con lo espiritual y tiene que ser un ejercicio, una enseñanza.
Entonces, en síntesis, ¿qué nos está diciendo el pasaje? ¿Qué es lo que nos está enseñando Yahweh Elohim? ¿Sí? Lo primero que nos dice es que fue Él el que hizo una distinción, una separación entre su pueblo y las demás naciones alrededor. Que le ha dado mandamientos e instrucciones para que los observen y que si ellos los observan fielmente podrán morar y habitar sobre la buena tierra que les va a dar como heredad. Esa tierra que va a ser despojada de sus habitantes por cuanto ellos han hecho lo malo. Se han corrompido delante de Elohim y por lo tanto los va a expulsar y a Israel le va a dar esa tierra. Con la advertencia que si quieren permanecer en esa tierra tienen que ser fieles en la observancia de los mandamientos. Y aquí el verso 23 y 24 es el que nos va a dar un poco la pista y la clave para entender el porqué y el para qué de las leyes dietarias, ¿cierto? Dice que los israelitas deben conservar la santidad y la pureza con la cual Elohim mismo los había santificado desde que los sacó de la tierra de Misraim, que debían guardarse en primer lugar ¿en qué? En ser fieles, en cumplir los mandamientos, las leyes, los preceptos de Elohim, y en segundo lugar, que se debían cuidar muy bien de no seguir las costumbres de las demás naciones. Y aquí es donde encontramos la conexión, y hay una conexión entre la comida y las costumbres de los pueblos. Por lo tanto, al hacer separación entre la comida, ¿no? También está de una forma asegurando que va a haber una separación de las costumbres. Y ahí es donde, repito, Elohim va a hacer esa distinción entre animales limpios y los animales impuros. Lo que realmente está haciendo es una separación entre las costumbres que deben ser propias de Israel y las costumbres de las demás naciones. ¿Y cuál es el propósito de hacer esa separación, esa distinción? Es mantener a Israel en santidad. Por eso es que va a decir, sean santos como yo Yahweh soy santo. Y el meollo de todo esto va a radicar en la santidad. Dice, esta santidad no está por lo tanto en los alimentos per se. O sea, si bien van a influir y claro que nos van a ayudar a mantenernos en la santidad no está en el consumo de los alimentos per se, sino en apartarse de las costumbres de las naciones, las cuales son aborrecibles para Elohim. O sea que a partir de hacer esa distinción de los alimentos, de guardarse uno, de no consumir todo lo que las demás naciones consumen, lo que realmente el ejercicio que uno está haciendo ¿qué es? Es apartarse de las costumbres de las naciones, costumbres las cuales son prácticas aborrecibles para Elohim. Y ahí es donde está el meollo o la grandeza de este mandamiento. Por eso les decía que hay una ordenanza superior. Más que hacer la distinción entre un animal y otro para su consumo, realmente es hacer el ejercicio y la práctica de hacer una distinción entre las costumbres para mantenerse en la santidad que requiere Elohim. Mire que en ese sentido, como les decía, el capítulo 11, que trae todo el listado en detalle, al final de la porción vamos a leer lo siguiente. Vayikra, Levítico, capítulo 11, versos 44 al 47. Dice así, porque yo soy Yahweh, su Elohim. Ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. No se harán impuros por medio de algún reptil que se mueva sobre la tierra. Mire que está diciendo más o menos lo mismo que leímos en nuestra cita de hoy. Es lo mismo, ¿no? Verso 45, porque yo Yahweh soy el que los sacó a ustedes de la tierra de Misraim para ser su Elohim. Ustedes serán santos porque yo soy santo. Mire cómo está haciendo tanta insistencia en el concepto de la santidad. Verso 46. Estas son las instrucciones sobre los animales, las aves, todas las criaturas vivientes que se mueven en el agua y todas las criaturas que enjambran sobre la tierra, para que se distinga entre lo impuro y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Entonces, repito, para que la idea nos quede clara, es que estas reglas dietarias tienen como finalidad que se aprenda a hacer una distinción entre lo que Elohim llama limpio y lo que él dice que es impuro. Ahora, en cuanto a lo impuro y lo limpio y lo impuro, ya previamente Elohim le había dicho a los sacerdotes, hijos de Aarón, que debían aprender a hacer esa distinción entre lo que era limpio e impuro, pero más importante aún, inicia diciendo entre lo que es consagrado y lo que es común, hacer una distinción entre lo profano, el profano significa lo común, lo ordinario, y
entiéndase eso, lo que no es santo y lo que es consagrado. Ya con esta idea que ya se establece la Torá, vamos a poder entender mucho mejor al enviado Shaul cuando dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque algo puede serme lícito, algo me puede ser permitido, pero si ya ha sido contaminado, si ya ha sido corrompido, entonces es algo que no me conviene. ¿Por qué? Porque va a colocar en juego lo que va a ser mi santidad. Entonces mire que el texto de Shaul no trata de decir que es aquellas cosas prohibidas, esas cosas que la Torá dice que no debemos hacer. No está diciendo que eso le sea lícito. Entonces no se trata de separar y quitar todo lo que ya Elohim por sí ha llamado detestable a sus ojos, sino que realmente va a llevar a una responsabilidad de aprender a separar entre lo que es lo profano o común, lo que no tiene santidad, y lo que es consagrado. Y en ello, en cuanto a nuestra vida, todo esto, te repito, todo esto tiene que ver en cuanto a nuestra vida. Entonces las leyes dietarias van a venir a ser como ese modelo, como ese ejercicio, ese ejemplo en el cual podamos ir madurando y avanzar hasta alcanzar la plenitud, el discernimiento entre el bien y el mal. Y eso nos lo constata el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos, capítulo 5, versos del 11 al 14, dice así. Hablando de un tema que tiene que ver con el sacerdocio, dice, de esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar, porque ustedes se han vuelto tardos para oír. Aquí ya viene una primera reprensión, ¿no? Dice el autor al libro de los Hebreos, las personas que conocen la Torah, dice, ustedes ya deberían ser diestros y hábiles en cuanto a la interpretación de la Torah. Pero no podemos hablar de estas cosas porque se han vuelto, ¿qué? Tardos para oír. De un oído duro. Dice, pues después de tanto tiempo deberían ser ya maestros. Sin embargo, necesita que alguien les enseñe de nuevo los principios elementales de la palabra de Yahweh. Han vuelto a necesitar leche en vez de alimento sólido, pues todo el que se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de la justicia porque aún es niño. Pero el alimento sólido es para los maduros que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Entonces, en conclusión, cuando nosotros aprendemos a separar y hacer distinción entre los animales limpios e impuros, ¿sí? Y aquellos animales que son aptos para el consumo y los que no, repito, debe ser para nosotros un ejercicio que nos eleve y que nos ayude en el verdadero entrenamiento espiritual. Porque habíamos dicho que lo que se come va asociado ¿con qué? Con las costumbres. Y en ese entrenamiento espiritual es lo que nos va a hacer, en cuanto a nuestras costumbres, poder caminar por la senda de la justicia, apartándonos de toda impiedad y ajustando nuestra mente y sentidos en el discernimiento del bien y del mal, abrazando el camino de Elohim para vida y bendición y apartándose del camino de la muerte y de la maldición. Así que hay mucho de qué seguir hablando acerca de este tema. Es un tema apasionante, un tema muy bonito, pero volvemos aquí al punto inicial. En esto dice, espera el autor del libro de los Hebreos que seamos maduros, que empecemos a alcanzar esa madurez, que ya no necesitemos que otra vez vengan a enseñarnos los rudimentos, ¿no?, de la palabra de Elohim, sino que entendiendo la palabra de Elohim vayamos creciendo y vayamos haciendo una separación y una distinción en nuestra vida en cuanto a los asuntos del bien y del mal. Y esto nos va a llevar obviamente al principio, a Bereshit, allí cuando precisamente se hace esa mezcolanza entre el bien y el mal. Pero eso, repito, es tema para es para otro tema, no tiene que ver con este, pero están ligados. Así que mis hermanos, los que están siguiendo las leyes dietarias, sigan allí y hagan el mismo empeño en que cuando separan qué alimentos pueden comer y qué no, también utilicen ese mismo empeño para discernir en su vida qué es lo que realmente les conviene, lo que les es lícito, qué es lo que les conviene, qué es lo que les sirve para mantener su consagración y qué cosas definitivamente no les sirven y apartarse y hacer esa distinción entre el bien y el mal. Así que los dejo con este lindo pensamiento, que tengan una excelente jornada y que el Padre Celestial les bendiga ahora y siempre. Shalom.
Shalom. Si te ha gustado el audio y el material que hemos preparado y deseas apoyar este ministerio, no olvides darle un me gusta, compartir el video y suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos material nuevo y estés al día. También puedes dejar tu comentario o preguntas que con gusto las responderemos. Gracias por apoyarnos, por escucharnos y que el Padre Celestial los bendiga.